Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta empresa puede volar en muy poco tiempo. Vamos con el informe semanal del día 27 de septiembre de 2020. Vamos con el repaso de una nueva semana, una semana en la que ha habido movimiento, tanto en el mercado como en la cartera Visionario Bolsa. Hay nuevas incorporaciones. Pero antes que nada vamos a repasar, como siempre, el valor que teníamos en vigilancia que comentábamos como idea de inversión en el pasado informe semanal. Luego repasaremos muy por encima el mercado, los índices y terminaremos con los valores en cartera visionarios. Bueno, tenemos aquí Plan, el valor que comentábamos en el pasado informe como idea de inversión, Anaplan, que lo ha hecho muy bien esta semana. Fijaos cómo tenemos una subida de un 6,18% en esta semana, haciéndolo muy bien porque bueno, aún no estamos dentro de este valor. Como siempre, los visionarios, cuando comentamos una idea de inversión, no quiere decir que al día siguiente, al abrir el mercado, nos vayamos a tirar a comprarla, sino que establecemos nuestro punto de compra siempre en los nuevos máximos del valor, ¿no? Con algunas excepciones en algunos casos, pero normalmente en los máximos históricos del valor. En este caso, como vemos, Anaplan aún no ha llegado a esos máximos históricos, sin embargo, esta semana se ha acercado mucho y ha quedado muy cerca de esa rotura de máximos históricos. Fijaos, con esta subida de un 6,18% en esta semana queda más a un 3% de esos máximos históricos. Por lo tanto, Plan, valor que aún no está en cartera visionario, sin embargo, es muy posible que si no esta semana que entra, la siguiente ya la veamos por la cartera visionarios porque, como digo, esta semana lo ha hecho muy bien, ha quedado muy cerca de esos máximos históricos y en cuanto tengamos esa rotura, que podría ser perfectamente esta semana si aparece esa continuación, ese follow through a esta semana que hemos tenido tan buena con esa subida de un 6%, pues en tal caso podríamos tener esa rotura a nuevos máximos que nos diese la entrada en la cartera visionarios. Por lo tanto, seguimos con Plan en vigilancia, la seguiremos muy de cerca, esa orden queda armada y si vemos un buen comportamiento, pues obviamente entraremos en el valor. Vamos a repasar rápidamente un poquito qué ha pasado en los índices esta semana. Tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, tenemos el Nasdaq aquí delante y esta semana, bueno, hemos tenido una subida de un 1,11%, volumen en la media. Y un poquito lo que hemos estado viendo estas semanas ha sido como hemos tenido un rechazo a esos máximos. Estábamos ya quizás poniéndonos un poquito extendidos en el Nasdaq. Fijaos que desde la anterior consolidación en la que estuvimos aceptando un par de semanas en esta zona empezamos a tirar con bastante fuerza y al final llegó un punto donde aparece ese rechazo, nos estamos poniendo bastante vertical y vamos a por la media de 50 días equivalente a 10 semanas que sería esta línea roja que tenemos por aquí. Como siempre comento, la media de 10 semanas es un poquito una media que sirve como soporte institucional, suele ir siguiendo la tendencia principal tanto de un valor como del índice en este caso. Fijaos como aquí estuvo incluso varios años el mercado soportado por esta media, ¿no? Fijaos como desde 2016 hasta prácticamente 2018 estuvimos con una subida apoyada en esa media, siempre apoyándonos en esa media, aparecía el soporte institucional en esa media. ¿Qué quiere decir? Que es una zona en la que aparece el comprador, aparece la demanda por parte del institucional y que veamos siempre soporte en estos niveles nos indica que estamos en un mercado muy sano, en un mercado muy favorable para invertir. Bueno, en esta ocasión, como vemos, tras la rotura que tuvimos en la caída de marzo, tuvimos una caída vertical y tras la recuperación tan buena que tuvimos, pues empezamos a subir apoyados un poquito en esta media, ¿no? Como vemos, esta media sirvió de apoyo durante toda la subida y tras alejarnos mucho en esta subida final que tuvimos aquí, volvimos abajo, corregimos un poquito y vinimos a esta media. Actualmente nos encontramos, vamos a mirarlo, un 0,8% por debajo de esta media. Llevamos estas últimas 3 semanas jugando un poquito con la media, por encima, por abajo. Esta semana hemos cerrado un poquito por abajo, pero lo interesante va a ser que veamos que reconquistamos esa media con ganas ya esta próxima semana para ver cómo sigue estando ahí esa demanda, sigue apareciendo ese soporte en esa media para eventualmente, una vez terminada esta especie de aceptación que podamos tener más bien de esta fase de nueva configuración, de consolidación que tenemos aquí, podamos ver tras ella unos nuevos máximos históricos. ¿Qué puede pasar en el escenario contrario? En el escenario de que veamos que no terminamos de recuperar esa media, sino que tenemos una semana muy mala, muy bajista, volvemos a nuevos mínimos de estas semanas que tenemos por aquí, pues la verdad es que quedaría ya rota esa media de 10 semanas y el escenario más probable sería volver a esta línea negra que tenemos aquí, que viene a ser la media de 40 semanas, una media ya
mucho más sólida que la de 50. De hecho, bueno, como siempre, que repaso con esa vista atrás, ¿no? Que al final el mercado va repitiendo y repitiendo comportamiento. No hay nada que nos dé una mejor visión que dar marcha atrás y ver lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Pues bueno, con una vista corta de los últimos 5 años que tenemos aquí atrás, vemos como siempre que rompemos esa media roja, se convierte la media negra, la de 40 semanas, en el principal soporte, y una vez lo rompemos estamos en un periodo de liquidez, ¿no? De estar en liquidez porque el mercado ya no está siendo soportado por ninguna media. Tuvimos también este escenario en marzo, cuando tuvimos esta bajada tan fuerte. Lo tuvimos en 2018, periodo en el que los visionarios también estuvimos en liquidez, pero fijaos cómo cuando tenemos un mercado sano siempre aparecen estas medias para soportar el precio, ¿no? Por lo tanto, veremos si ya esta semana reconquistamos esa media de 10 semanas. De momento estamos muy cerquita, llevamos varias semanas jugando con ella, por lo tanto no descartamos esta posibilidad. Es la posibilidad que más viable parece, pero como siempre, si vemos todos los posibles escenarios, si tenemos ese escenario en el que el precio no termina de reconquistar esa media de 10 semanas, sino que nos vamos a la baja, pues muy probablemente veamos cómo nos vamos a por esa media de 40 semanas. Pero como digo, de momento no hay que alarmarse porque seguimos con un mercado que lo está haciendo bastante bien. Esta semana se ha hecho una especie de shakeout, volvemos arriba, cerramos sumando esta semana y veremos si conseguimos lo mismo en esta próxima semana que entra. Si nos vamos al S&P, vamos a ver un poquito un gráfico similar. Al final son índices que suelen ir muy de la mano. Y como vemos en el S&P, más de lo mismo, llevamos ya durante toda esta subida siendo soportados por esa media roja que tenemos aquí, esa media de 10 semanas. Volvemos nuevamente a la media de 10 semanas en esta ocasión. Fijaos como en el S&P es incluso más claro el soporte en esta media. Llegamos a tener aquí una consolidación muy buena hace un par de meses, hace no mucho, que encontró ese soporte en la media de 50, en la media de 10 semanas, perdón. Y ahora nuevamente podemos estar comenzando a dibujar los rangos de una nueva consolidación apoyada en esa media de 50. Veremos si, como comentaba en el Nasdaq, esta semana volvemos a reconquistarla. Comenzamos a dibujar un gráfico que nos deja una consolidación entre estos rangos para eventualmente ver una nueva rotura máximos históricos y que el mercado siga con su camino al alza. Así que de momento veremos un poquito de cerca qué es lo que va pasando en esta próxima semana, si reconquistamos nuevamente estas medias, que va a ser pues muy positivo para las futuras inversiones en estos futuros meses de cara a este último trimestre que queda del año 2020, ¿no? Vamos ahora con los valores que tenemos en la cartera Visionarios. Vamos antes que nada con APPS. APPS es un valor que entró en la cartera Visionarios la semana pasada. Bueno, no esta semana sino la anterior, de hecho ya la comentó Eloy en el pasado informe semanal porque entraba en esa semana en la cartera Visionarios. Desde el primer día haciéndolo muy bien, de hecho, bueno, tuvimos en esa semana una revalorización de un 35,5% en la semana, volumen por encima de la media, haciéndolo muy bien, y tras la rotura ha estado consolidando el precio un poquito ahí arriba. Esta semana cerramos en la zona baja de esa consolidación, bajamos un 7,35%, volumen por debajo de la media. No obstante, sigue haciéndolo muy bien a PPS. Como digo, está haciendo una especie de consolidación, de aceptación del precio en esa zona de ahí arriba, y está haciendo un comportamiento de momento muy normal en este tipo de valores, ¿no? Tenemos la rotura y venimos a ese retesteo en lo que eran los anteriores máximos, ¿no? Lo que antes era una resistencia en este patrón que teníamos en esta zona, ¿no? Teníamos esa resistencia en esos máximos de ahí arriba, los rompemos y se convierten en un nuevo soporte. Un soporte que ahora mismo hemos ido a tocar en esta semana, y ahora lo ideal sería ver cómo seguimos consolidando en esta zona, no perdemos estos rangos, sino que seguimos un poquito aceptando el precio aquí arriba para posteriormente volver a nuevos máximos históricos, ¿no? Nueva consolidación tras ese movimiento tan fuerte de un 35% que tenemos, unas semanas aceptando y volvemos a nuevos máximos históricos, retomamos ese movimiento. Y como digo, muy importante, respetando ese nuevo soporte que se configura ahí en lo que era la rotura de anteriores máximos históricos. Por lo tanto, veremos si APPS consigue dibujar un poquito este comportamiento en esta próxima semana, en estas próximas semanas. De lo contrario, que vemos que no se convierte en una consolidación del precio y un retesteo en ese soporte, sino que hay un rechazo y nos volvemos a meter de lleno, pues simplemente tenemos el stop loss por esa zona. Si el gráfico comienza a dibujar, si comenzamos a ver un escenario que no es el ideal, no es el que vamos buscando, pues simplemente se ejecutará ese stop loss, venderemos el valor. Como siempre, no nos casamos con ningún valor por muy buena pinta que tenga, simplemente saltará ese stop loss y a por el siguiente valor. Como digo, de momento esto no es así, estamos haciéndolo muy bien, estamos por esa zona de soporte. Idealmente buscaremos ver esa especie de aceptación por esta zona
que esté bien configurada, que respetemos bien esos rangos, porque es lo que va a hacer que eventualmente vayamos a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, veremos qué tal lo va haciendo APPS. De momento, como digo, muy bien. Siguiente valor que tenemos en cartera, Fastly. Fastly esta semana, bueno, Fastly ya se ha convertido, de hecho, en valor insignia de Visionarios, porque llevamos con este valor desde, llevamos, de hecho, la entrada creo que fue por aquí, en mayo, sí, efectivamente, en mayo entró este valor a la cartera Visionario Bolsa, por lo tanto lleva ya muchísimos meses en la cartera Visionarios. Entramos por este punto en la ruptura de ESML. ESML son las siglas, para quien lo pregunta, que muchas veces he preguntado, de Early Stage Market Leader, es decir, la fase temprana de un valor market leader, de un valor que es líder de mercado, líder en su sector, un valor que está innovando, que lo está haciendo bien, como todos los valores en los que entramos en Visionarios. En este caso, Fastly lo es, una empresa que lo está haciendo genial, que se encontraba en una fase inicial y por lo tanto en esa rotura de esa fase inicial tras la salida a bolsa. Fijaos cómo sale a bolsa, se pega configurando mucho esta fase inicial, ¿no? Esa fase donde hay acumulación en ciertos rangos, y en la rotura se establece nuestra entrada, entramos, le sacamos ya una gran rentabilidad y hasta el momento porque seguimos dentro. Actualmente, tras la subida tan fuerte que ha tenido, pues bueno, básicamente no hay una gran actualización en el valor, porque es un poquito lo que lleva haciendo en las últimas semanas. Como comenté en el pasado informe que hice yo, que fue hace 2 semanas, estamos haciendo un patrón de caja de Darvas, estamos configurando una nueva fase tras la subida tan fuerte que tuvimos. Por fin comienza a consolidar, comienza a configurar una nueva fase de acumulación, en el que el valor ya está aceptando un nuevo precio, se establecen nuevos rangos, ya el valor no vale los 20 dólares que valía en su día, sino que ya vale los 90 dólares que vale hoy. Seguimos consolidando muy bien, rangos donde se produce, como digo, esa acumulación institucional, y que eventualmente, cuando tenemos consolidaciones tan buenas, acabamos yendo a nuevos máximos históricos. Hace 2 semanas, cuando hacía el informe, justo teníamos el precio en el soporte del patrón, ¿no? En la zona baja, y comentaba que con el patrón tan bueno que estábamos haciendo, lo ideal sería que volviésemos a encontrar soporte, volviese a aparecer la demanda en ese punto y volviésemos a la zona alta. Un poquito lo que está pasando. Fijaos cómo ya esta semana encontramos una subida de un 9%, la semana pasada una subida de otro 10%, por lo tanto, desde ese entonces haciéndolo muy bien el valor. Ya volvemos a acercarnos a la zona alta, veremos si, principalmente 2 escenarios que podemos estudiar ahora mismo. Uno, que sigamos consolidando entre estos rangos varias semanas más, varios meses más, que consolide todo lo que quiera, deje unos rangos, entre esos rangos bien definidos, deje una consolidación mucho más larga. Y por otro lado, que ya se esté preparando para romper a nuevos máximos. Como vemos, está muy cerquita de la zona alta de ese patrón. En tal caso, podríamos ver cómo comenzamos a aceptar quizás ya un poquito más en la zona alta, ¿no? Ver cómo tenemos también rangos más ceñidos. Al final, esta consolidación tan larga que estamos teniendo está siendo entre rangos muy amplios. Lo ideal siempre antes de una rotura buena es que veamos cómo empieza a consolidar con rangos más ceñidos cada vez en precios, siempre cerca de los máximos. Por lo tanto, si tuviésemos esos rangos más ceñidos en la zona alta del gráfico, ya podríamos comenzar a intuir que puede estar preparándose para un nuevo movimiento al alza. Por lo tanto, si viésemos, como digo, ese comportamiento, probablemente podríamos comenzar a intuir que se viene ese movimiento, ¿no? Esa nueva rotura del patrón, para que Fastly pueda continuar con su camino al alza, que de momento lo está haciendo, como digo, muy bien. No hay ninguna prisa, sigue consolidando, sigue configurando a la perfección. Por lo tanto, como siempre decimos, todo lo que sea subida o consolidación es siempre bien recibido, es siempre lo que vamos buscando, porque la subida va sumando a la cartera y la consolidación es básicamente lo que viene previo a una eventual subida, ¿no? Por lo tanto, escenario perfecto el que estamos teniendo en Fastly. Veremos si continúa haciéndolo así de bien, y de momento, continúa en cartera como la empresa insignia, como comentaba. Y vamos por último con un nuevo valor que ha entrado esta semana en la cartera Visionario Bolsa, valor que no habíamos cubierto en ningún informe semanal, que es AMWL, el valor que comento que puede volar en muy poco tiempo, American Well Corp. Y básicamente estamos hablando de una empresa que lleva muy poquito en bolsa, salió a bolsa hace muy poquito, de hecho lleva 2 semanas, como vemos ahí, estamos en gráfico semanal, tenemos 2 velas, 2 semanas que lleva cotizando la empresa. Y es una empresa que básicamente se dedica a la telesalud, tiene su plataforma donde atiende a sus clientes a través de vídeo, de mensajes, de teléfono. Básicamente muchos habréis oído hablar, también la hemos comentado mucho por aquí, de Teladoc, ¿no? Esa empresa que es una plataforma donde tú te conectas
hablas con tu médico todo a través online, pues American Well Corp viene a ser básicamente lo mismo y como sabemos este es uno de los sectores que más beneficiados se ha visto con todo esto de la pandemia, ¿no? De hecho, si miramos los números de la empresa, básicamente nos refleja lo que ya sabemos, nos confirma lo que ya sabemos porque, bueno, aquí tenemos el apartado de ventas, de facturación de la empresa en todos los últimos trimestres, desde septiembre de 2018 hasta junio de 2020, que fue el último reporte de la empresa, y vemos cómo este crecimiento en la facturación pasa de crecer en un 18%, 24%, 22%, a comenzar a acelerar muy fuerte y crecer a un ritmo de un 58%, 60%, 94% en este último trimestre. Fijaos cómo a nivel millones de dólares tenemos cómo va facturando de 28 millones a 30, 34, 45, 53, 68 millones en este último trimestre. Un crecimiento increíble el que está teniendo la empresa. Último trimestre casi a triple dígito de crecimiento. Justo lo que vamos buscando, un sector innovador, un sector que se ve muy beneficiado además en la situación actual, una empresa que no solo podemos creer que este sector está beneficiado, sino que sus números nos están indicando la fuerte demanda que está teniendo esta empresa, ¿no? Este tipo de servicios. Y a nivel técnico, vamos a verlo en gráfico diario porque, como digo, es una empresa que lleva muy poquito en bolsa y en un gráfico diario nos enseñará un poquito más, nos dejará ver un poquito mejor qué es lo que hemos visto en esta empresa para entrar y qué es lo que podemos ver en los próximos días, semanas. Este tipo de gráfico, como verán, pueden decir, hostia, no se asemejan nada a una Fastly, a una PPS, ¿no? Valores que ya tienen gráficos mucho más configurados, mucho más consolidados, tenemos fases de acumulación realmente amplias. Sin embargo, en este caso lo que tenemos es un patrón de IPO base, es decir, la formación inicial que se forma cuando el valor sale a bolsa. El valor sale a bolsa, se pega unos días haciendo una consolidación que puede ser más larga, más corta. En este caso vemos como es tan solo de 4 días, muy similar a, así que recuerde, la última que recuerda así fue Dada. Dada, sí, un valor que tenía 8 días de consolidación de su IPO base, terminó tirando muy bien. VIX creo que también tenía muy poquitos días de consolidación en su IPO base, terminó tirando muy fuerte también. Y en este caso, AMWL, fijaos, está muy poquitos días desde la salida a bolsa, se mete esa piña inicial y cuando empieza a recuperar es cuando ve nuevos máximos y comienza a tirar. MWL es un valor en el que el día 22 de septiembre, el día 22 creo que fue el martes, armamos orden de entrada. Fijaos como ya se veía que venía con mucha fuerza, subía un 8,33%, volumen superior al del día anterior, haciéndolo bien desde ese día y decidimos armar orden por si daba entrada ese mismo día o en el día siguiente, días posteriores. La comunicamos por el chat de Skype y el chat de WhatsApp de Visionarios, de la comunidad de Visionarios, que para todos los que preguntan es de acceso exclusivo a los visionarios que han realizado el curso. Se adquiere este acceso a las diferentes herramientas de la comunidad a la que se accede. Y bueno, una de ellas son estos chats, por lo que comentamos todas las entradas y comentamos la entrada que finalmente al día siguiente acabó dando puntos de entrada, como vemos, ¿no? Por encima de esos máximos establecíamos la entrada teórica y finalmente el día siguiente subía un 15,38% con un volumen, como vemos, muy superior al de los días anteriores, lo cual nos dejaba con un comportamiento muy bueno, tanto en precio como en volumen. Y además recuerdo que ese día el mercado terminó dándose la vuelta, la mayoría de valores terminaron dándose la vuelta, haciéndolo muy mal, y sin embargo AMWL terminó haciéndolo muy bien. De hecho, en las últimas horas apareció un tirón final, mucha fuerza relativa, y eso es obviamente justo lo que vamos buscando. Día siguiente tenemos una especie de consolidación, bajamos un 2,7%, subimos un 1%, estamos un poquito dejando de lado esa volatilidad porque además este tipo de valores es lo normal, ¿no? Acaba de salir a bolsa, un IPO muy reciente y eso lo convierte en una empresa que puede ser muy volátil, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de empresas? Que al igual que no tenemos un gráfico y similar al de Fastly o al de APPS, la operativa que seguimos en este tipo de valores tampoco es la que seguimos con APPS o con Fastly, ¿no? Tenemos una operativa que sigue mucho más de cerca el comportamiento del valor. Tenemos un stop que se va ajustando mucho más, bueno, de una manera diferente a la de Fastly o APPS, y en este tipo de casos sí que buscamos, como comento en el título, esa revalorización rápida que pueda tener el valor, ¿no? Que en unas pocas semanas se pueda revalorizar. Además en un porcentaje bastante alto, porque este tipo de valores con la volatilidad que tienen y el potencial pueden dejar movimientos muy rápidos, muy fuertes y muy rápidos,
y tratamos de sacar ese movimiento, sacarle a ese movimiento el máximo partido posible. Para que os hagáis una idea, SPSE Virgin Galactic presentaba también un patrón de IPO Base, fue un valor al que no recuerdo si un mes, 2 meses, le hicimos una rentabilidad de, creo que 2 meses, sí, porque tuvo una especie de consolidación de por medio, unos 2 meses o 3 meses, le sacamos un 214% de rentabilidad. No quiere decir que, obviamente, que AMWL se haga esa rentabilidad, pero son valores bastante impredecibles en cuanto a rentabilidad, pueden dejar movimientos muy fuertes y en este caso podríamos ver como comportamiento muy similar al que suelen hacer este tipo de valores. Lo hizo Virgin Galactic en su día, lo han hecho empresas como Beyond y demás, que empieza a encontrar aquí un poquito el punto de equilibrio, a dejar de lado la volatilidad que ha tenido en los anteriores días, para que posteriormente a ello vuelva a aparecer la demanda, volvamos a ver cómo comienza a tirar y tenga un segundo arreón que vuelva a máximos históricos y, como digo, pueden dejar movimientos muy fuertes. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de AMWL y, como digo, en este caso sí que estamos ya dentro de este valor. Entramos hace unos días, el miércoles, entramos en visionarios a este valor, por lo tanto veremos qué tal lo va haciendo. Como digo, valor muy volátil, por lo tanto los visionarios sí que los seguimos mucho más de cerca con el stop y demás, por lo tanto veremos qué va haciendo en las próximas semanas, si se cumple un poquito este comportamiento y vuelve a tirar, o si por el contrario tenemos que seguirla mucho más de cerca por si esa volatilidad pudiera volverse en nuestra contra, ¿no? Así que bueno, como digo, muy buena pinta AMWL, veremos qué va haciendo en estos próximos días, en estas próximas semanas. Y nada, por mi parte, esto sería todo lo que quería comentar por el informe semanal de hoy. Como siempre, espero que lo hayas disfrutado, te haya servido mucho de ayuda. Si es así, puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier tipo de cosa, te estaremos leyendo, y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo informe semanal. Un saludo.